Hay una historia que seguro hemos oído 1000 veces, que la religión y la ciencia son enemigas mortales, que la fe fue un freno de mano para el progreso durante siglos. Pero, ¿y si les dijera que la historia real es mucho, pero mucho más interesante? Bueno, vamos a ver qué hay de cierto en todo esto. Es una idea que está por todas partes, ¿no? La vemos en películas, en redes sociales, la escuchamos en charlas con amigos. Se ha convertido en una de esas verdades que ya casi nadie se molesta en cuestionar. Y esta frase lo resume todo. La idea de que la humanidad tuvo que, digamos, liberarse de las cadenas de la fe para por fin poder pensar y progresar. Nos pintan un cuadro de un conflicto inevitable, de una guerra entre dos bandos. Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque una cosa son los titulares y las ideas repetidas, y otra muy distinta es ir a ver las pruebas, los hechos históricos. Y cuando uno hace eso, la imagen que aparece es, bueno, totalmente diferente. Mucho más compleja, sí, pero también mucho más fascinante. Ok, entonces, para empezar, ¿de dónde salió esta idea? ¿Por qué está tan metida en nuestra cultura? Bueno, los historiadores tienen un nombre para esto. La llaman la tesis del conflicto. La tesis es súper simple. La fe y la razón son como el agua y el aceite. No se mezclan. Y la supuesta gran prueba de esto es la Edad Oscura. Pero, y ojo con esto, que es clave. Los historiadores serios que estudian la ciencia hoy en día nos dicen que eso es básicamente una caricatura, una versión simplona de la historia que, la verdad, no aguanta un análisis serio. Bueno, para empezar a desarmar este mito, vámonos de viaje. A un lugar y a una época de una explosión científica increíble, una explosión que de hecho fue impulsada directamente por la fe. Hablemos de la Edad de Oro del Islam. Y fíjense en esto, porque lo que vemos aquí no son casos raros o aislados, para nada. Tenemos a Al-Khwarizmi, sí, el padre del álgebra. ¿Y saben para qué desarrolló sus métodos? Pues para resolver problemas bien prácticos de la ley islámica, como el cálculo de herencias o los calendarios de oración. O piensen en Avicena. Para él, estudiar medicina era una manera de maravillarse con la perfección de la creación divina. Y ni hablar de Ibn al-Haytham. Sus estudios sobre óptica, que son la base del método científico moderno, surgieron de su interés teológico por entender cómo vemos y qué es la verdad. O sea, para estos genios, hacer ciencia era, literalmente, una forma de devoción. Entonces, la conclusión es bastante clara, ¿no? La investigación científica no se hacía a pesar de la fe, se hacía gracias a ella. La fe no era un freno de mano opuesto, para nada. Era el motor, la gasolina que alimentaba la curiosidad y les daba un motivo para investigar el universo. Ok, perfecto. Ahora vamos con el acusado principal en toda esta historia, la famosa y supuestamente oscura Edad Media en Europa. Vamos a poner el mito cara a cara con la realidad. Por un lado, el mito. Nos venden la idea de 1000 años de parálisis, de superstición, de oscuridad, básicamente. Pero por otro lado, ¿qué nos dice la historia de verdad? Pues algo radicalmente distinto. Un tiempo de una innovación tecnológica impresionante y quizás más importante, el momento en que nacieron las instituciones que de hecho hicieron posible la ciencia como la conocemos hoy. O sea, lejos de esa supuesta oscuridad, el progreso estaba ocurriendo y a toda máquina. Por ejemplo, los monasterios. Eran auténticos centros de tecnología punta para la época. Luego, las primeras universidades del mundo, como Oxford, París, Bolonia. ¿Quién las fundó? La Iglesia. Con un objetivo súper claro, buscar la verdad. Y ni hablemos de las catedrales góticas. No son solo edificios religiosos, son obras maestras de la matemática y la ingeniería que hoy nos siguen dejando con la boca abierta. Y detrás de todo esto había una idea filosófica potentísima. Piénsenlo así, si crees que el universo fue creado por un Dios racional y que le gusta el orden, entonces, lógicamente, el universo tiene que ser racional y ordenado, tiene que tener leyes. Creer en un legislador divino te lleva casi de la mano a buscar las leyes de la naturaleza. Una cosa lleva a la otra. Sin esa creencia inicial, ¿para qué buscar leyes? Ok, avancemos un poco en el tiempo. Vamos a ver cómo esta base filosófica dio sus frutos. Hablemos de los gigantes que, literalmente, construyeron la ciencia moderna. Sus nombres nos suenan a todos, pero hay un detallito de sus vidas que a menudo se nos olvida, su profundísima fe. Por ejemplo, la genética. ¿Quién es el padre de la genética? Pues no fue un tipo con bata blanca en un laboratorio supermoderno, fue un monje agustino.
Y su trabajo con los guisantes no era simple jardinería, ¿eh? Era una búsqueda casi detectivesca de los patrones, de la lógica matemática, de las reglas que él estaba seguro que Dios había puesto en el corazón de la vida misma. ¿Vale? Otro ejemplo. Vámonos al origen del universo. La idea de que todo, absolutamente todo, empezó en un punto diminuto. ¿A quién se le ocurrió eso por primera vez? Pues a Georges Lemaitre, que era sacerdote católico y además un físico brillante. Y su fe, lejos de ser un estorbo, le permitió ver algo que incluso genios como Einstein se negaban a aceptar al principio, que nuestro universo tuvo un comienzo, una de las ideas más revolucionarias de toda la ciencia. Y bueno, llegamos al jefe de jefes, Isaac Newton, el genio científico por excelencia. Pero esa imagen que tenemos de él como un científico puro y secular se cae a pedazos cuando uno se entera de un dato. Newton escribió muchísimo más sobre teología que sobre física. Para Newton, descubrir las leyes del movimiento o la gravedad no era una forma de desmentir a Dios, todo lo contrario, para él era la prueba definitiva. Sentía que estaba como descifrando el código, el lenguaje matemático con el que Dios había diseñado la realidad. Ok. Después de ver todo esto, uno podría pensar, entonces la relación entre fe y ciencia fue siempre un camino de rosas, ¿no? Bueno, la respuesta honesta es que no tan rápido. La historia, la de verdad, nunca es en blanco y negro. Y la idea no es cambiar un mito, el del conflicto total, por otro mito, el de la armonía perfecta. Sería igual de incorrecto. Claro que hubo roces y conflictos serios. El caso de Galileo es el que todo el mundo saca a relucir, y con razón. Pero incluso en ese caso, cuando los historiadores lo analizan hoy, ven una maraña de política, de egos gigantes, de peleas entre científicos. No fue simplemente ciencia contra religión. Entonces, el punto clave no es negar que hubo problemas. El punto es ver la película completa. Y la película completa nos dice que la frase «la fe frenó a la ciencia» es sencillamente ignorar un hecho histórico gigantesco. La ciencia moderna no nació luchando contra la fe. Nació dentro de un mundo profundamente religioso y fue impulsada por gente de fe. Así que, al final, quizás la pregunta no es si la fe y la razón pueden llevarse bien. La historia nos grita que sí pueden. La pregunta de verdad, la más interesante, es otra. ¿Qué tipo de fe, qué clase de creencia en que el universo tiene un orden y un sentido es la que prende esa mecha de la curiosidad? Esa chispa que nos empuja, antes y ahora, a querer entender cómo funciona todo esto.